Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Buen día, mi nombre es Diego Alejandro Tovar, estudiante del programa de filosofía. Les doy la bienvenida a todos los oyentes a otro programa de Filosofía de la Calle, el espacio radial del programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Como siempre, nuestra intención es acercar a la comunidad y a todos los oyentes al mensaje filosófico y a la reflexión que se intenta hacer, por lo menos desde este espacio, con un lenguaje más cercano o algo alejado de la academia que de pronto la gente no llega a interesarle. El programa de hoy va a ser una discusión de dos ámbitos principalmente, del paso del mito al logos, cómo el hombre a partir del mito hizo el intento de dar respuestas a varios acontecimientos que pasaban a su alrededor y cómo llegó un punto en que esas respuestas no fueron suficientes y tuvo que buscar en su razón y en sus procesos mentales otro tipo de respuestas. Entonces, básicamente el programa va a ser eso por hoy. Les presento los dos invitados, a Lady Cortés. Ella nos acompañó en el programa anterior, incluso quedamos con muchas cosas que hablar. Bienvenida, Lady. Muchas gracias, Diego. Muy buen día a todos los que nos escuchan. Y a Luis Hernán Arango, conocido como Piripi. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, Diego. Bueno, como siempre, nosotros siempre hacemos una aclaración de conceptos antes de hacer precisamente la discusión que es como la esencia del programa. Y entonces vamos a hablar prácticamente de cómo fue ese proceso del paso del mito al logos. Desde la antigüedad, el hombre intentó explicar los fenómenos naturales y sociales, a partir del mito. Los antiguos, sin las herramientas científicas y lógicas que hoy poseemos, trataron de encontrar respuestas que se acercaran a sus supuestos inconscientes, o sea, a sus límites interpretativos o culturales. En este proceso apareció el mito. Él fue el encargado de explicar cómo acontecían hechos cotidianos, como la salida del sol o la lluvia, o también cuestionamientos más complejos como el origen de todo lo que conocemos. Dentro del mito se apela generalmente a personajes sobrenaturales. Dentro de sus capacidades, ellos podían manipular el mundo, sus partes e incluso al hombre mismo. No se conoce cultura antigua que no haya configurado todas estas respuestas por medio del mito. Y esto es una evidencia de la evolución del pensamiento del hombre. El paso del mito a interpretaciones más avanzadas, ya conozcámoslo como logos, se inició en Grecia. Y aunque los griegos son conocidos por su extensa mitología, fueron los filósofos los encargados de ver más allá de las respuestas que ofrecía el mito. Este paso se conoce como la transición al logos. Entre los primeros filósofos que estudiaron el logos se encuentra Heráclito, pero su visión de este logos no dejó de concederle divinidad a este mismo. Por ejemplo, también otros filósofos acuñaron otros términos o otras interpretaciones, como el nous o el apeirón, y fueron cientos de años de análisis para lograr respuestas creadas por el hombre, pero basadas en la razón y en la lógica, y apartadas prácticamente del misticismo que compone la estructura del mito en sí. Por ejemplo, en América Latina el mito aún hace parte de nuestras tradiciones. Gracias a los pueblos indígenas encontramos mitos como el de Bachoy y el Niño, el de Yurupari, que es de la Amazonía colombiana, por ejemplo, entre otras numeraciones, pero si nosotros nos ponemos a hacer un análisis, una numeración de mito por mito y tribu por tribu, no terminaríamos, precisamente por la variedad de grupos indígenas que componen nuestro territorio y también por la variedad de cosmogonías que los identifican. Para esto vamos a dejar estas explicaciones y este análisis a personas que en verdad sepan. Entonces aquí sí van a intervenir ustedes, Lady y Luis Hernán. Bueno, entonces,
de saber no sé qué tanto, pero pues lo poco compartirlo. La experiencia también es conocimiento. Quiero decir, pues bueno, estamos hablando del mito y como ya lo mencionabas, es la explicación a los fenómenos naturales. ¿Sí? Sí. Entonces, pues sí, el mejor ejemplo es lo de los griegos, pues que el dios del fuego, que el dios del viento y cada uno de estos dioses. Pero también es que con el mito viene de la mano la leyenda. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre necesita dar explicación a fenómenos naturales, digamos que crea los mitos, ¿sí? Luego viene otro momento de la vida y es cuando ese mismo hombre que ya ha dado una explicación a esos fenómenos naturales necesita generar ciertos cambios en el aspecto moral de los individuos. Entonces ahí es cuando aparecen las leyendas. De tal manera que si vemos, pues las leyendas están más encaminadas en el aspecto moralizante del individuo, ¿no? Y es consecuencialista. La leyenda lo que dice es, no haga esto porque le pasa esto otro. Entonces lo regula el comportamiento del ser humano. La leyenda viene siendo una advertencia, ¿cierto? Sí, por eso, disculpe ahí, por eso encontramos, por ejemplo, leyendas que ya son muy típicas de nuestro país, que precisamente se le aparece cierto tipo de espanto a mujeres que dentro, pues, de los cánones morales son desviadas, digámoslo así, o los borrachos, o personas a que los borrachos se les presenta el ánima sola, el cura sin cabeza. Los pierden las brujas. Imagínese, o el duende. Pero, por ejemplo, sí tenemos que hacer una transición más precisa en todo este proceso. Yo quiero que me configuren y hablen de una forma muy precisa acerca de la importancia del mito y la leyenda en la oralidad. Porque precisamente, como al ser esto herramientas para moderar las conductas del hombre, por lo menos dentro de la leyenda, y para explicar y dar conocimiento y tradición, entonces, ¿cuál es la relación que tenía ahí ya el mito y la oralidad? Bueno, digamos que todos estos procesos surgen siendo las comunidades ágrafas. Uh-huh. Sí, entonces no tenían la manera de consignar ese conocimiento como hoy día lo pueden hacer a través de las letras. Entonces, ¿qué ocurría? Eso da paso a la tradición oral. Sí, esa tradición oral entonces viene en boca, valga la redundancia, de personajes como Griot, Juglar, Chamán, Aedo, Rapsodas, Jaibanas, perdón. Entonces, ellos se encargan de perpetuar ese conocimiento. De transmitir. Sí, de transmitirlo. Y entonces es ahí, digamos que ese es el pilar para toda esta oralidad, para toda esta cosmovisión de parte de los pueblos. Bueno, entonces, me interesaría, por ejemplo, hacer una aclaración acerca de lo que fue la influencia de la leyenda y el mito para configurar lo que hoy conocemos como el cuento fantástico. Lady, ¿qué podían contarnos acerca de esto? ¿Cómo fue ese paso? Porque, por ejemplo, lo que se conoce dentro de la tradición, pues son prácticamente cuentos, pero precisamente fuera de lo que es la tradición oral de América, porque nosotros vemos que en otras culturas no son precisamente leyendas o no son precisamente mitos, sino cuentos fantásticos. Entonces, ¿podría usted hacernos la aclaración ahí al respecto? Bueno, precisamente porque se transmitían oralmente, pasaban de boca en boca, como dice Piri, se fueron transformando. Entonces, cada quien lo contaba a su manera y agregaba, modificaba, quitaba, sumaba, ¿cierto? Pero hay aquí una cosa bien importante. Tanto en el mito como en la leyenda subyacen unas representaciones, unas configuraciones que son un producto cultural. Hay unos símbolos afines allí a todos estos relatos que contaban quién era ese pueblo, ¿no? Quiénes eran, conformaban, digamos, como sus rasgos de identidad, precisamente porque cada pueblo en su círculo, digamos, en su cosmogonía, construyó esos valores que los regulaban. Entonces,
se fueron narrando todas estas historias y se fueron convirtiendo en otra cosa. Aparece la ficción, ¿cierto? Lo fantástico. Uno escucha, por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja hoy día y dice, es un cuento para niños. Pero se hace uno la pregunta, ¿por qué la mamá hace una advertencia a su hija tan absurda como ve por el bosque, atraviesa el bosque, llega a la casa de tu abuelita, llévale esto, pero mucho cuidado porque hay un lobo feroz que te puede devorar? Hoy día uno encuentra absurda esa pregunta, ¿cierto? El flautista de Hamelin, por ejemplo. Es sumamente macabro el hecho de que el flautista se haya llevado a los niños. ¿Por qué no robó al rey, al mandatario? ¿Por qué no robó a la gente? ¿Por qué no se llevó otra cosa de valor? Se tenía que llevar justamente a los niños. Pues esto es importante porque tiene que ver con hechos reales que configuran la historia de esos pueblos. Ahí cuando se hace referencia al flautista de Hamelin es un contexto histórico muy preciso. Hablan es precisamente acerca de la peste negra, ¿cierto? La peste negra. Así es. Y la explicación que existe para ese hecho de que el flautista se haya llevado a los niños y no otra cosa, es porque hubo una segunda oleada, un segundo ataque, digamos, de esa muerte disfrazada de peste, ¿cierto? Y fue 10 años después de la primera. Entonces, las personas que sobrevivieron a la primera quedaron inmunes, de manera que los niños que nacieron después de la primera oleada de la peste tendrían unos 10 años o menos, ¿cierto? De 1 a 10 años. Serían niños, no serían adultos, serían niños los que fueron luego víctimas de la segunda oleada de la peste. Esa es la explicación para ese hecho que nos parece tan macabro. Entonces tienen una convergencia, digamos, en que parten de hechos que fueron reales y que a pesar de estar ubicados históricamente en un tiempo delimitado, tienen ese contenido simbólico que viene de más atrás, ¿cierto? Hay unos símbolos allí que históricamente son mucho más antiguos al relato mismo. Además que al mismo tiempo, yo entraría aquí a hablar del aspecto estético. Y dentro y acompañado del estético es el moralista, porque es que si vemos las primeras versiones, por ejemplo los 2 cuentos que está hablando Lady, del flautista, de Hamelin y la misma Caperucita, si nos vamos a leer las primeras versiones, vamos a encontrar unos textos absolutamente crueles, descarnados. Y como con el pasar del tiempo, digamos que esa crueldad se le ha ido dando fantasía. Exacto, se le ha ido un color, ese aspecto estético se ha ido enriqueciendo en el lenguaje, en las figuras, y digamos que se le ha bajado a ese contexto real del que habla Lady. Por ejemplo, sería necesario como evidenciar de que como ya estamos en una época en que ya hemos avanzado por lo menos en el desarrollo del pensamiento, ya la ciencia nos ha permitido dar muchas respuestas acerca de los fenómenos naturales, ya por ejemplo ciencias humanas nos han permitido dar explicación a la conducta del hombre. No estamos precisamente ahora ya creando mitos ni creando leyendas, sino que estamos haciendo como procesos de recopilación y hay autores que se han encargado de eso. ¿Ustedes qué autores conocen precisamente que se han encargado de hacer recopilación? Pues aquí en la región hay el caso principal es Don Euclides. Don Euclides, que recopiló una gran cantidad de historias, las historias del tío Conejo, las de el hojarasquín del monte, sí. El hojarasquín y muchas otras, pues dentro de las muchas cosas que hizo Don Euclides. Un poquitico en el ámbito nacional está más don Agustín Jaramillo Londoño con su Testamento del Paisa, y pues si mencionar a los Zapata Olivella, que tiene un poquito de todo, ¿no? Uno encuentra con don Euclides, leerlo a él es como sentarse a escuchar a un abuelo, eso es una delicia, y recuerda esa tradición pues que ya casi no se ve porque la gente ha salido del campo. Eso de salir del cafetal, sentarse, yo que tuve una infancia campesina, gracias a la vida,
pues me tocó eso, ¿no? Sentarse en una butaca al lado de la cocina después de la jornada de los recolectores a escuchar esas historias, ¿cierto? Del cafetal, de las apariciones, de las brujas. Acá en la ciudad, a propósito de que si ahora se pueden construir mitos o leyendas, pues no, ya no tiene sentido una madremonte, ¿cierto? Porque eran custodios de la naturaleza. ¿A quién se le aparecía la madremonte? Pues al que iba a talar el bosque. Pero en la ciudad pues eso ya no aplicaría, ¿cierto? Sin embargo se habla de leyendas urbanas. Exactamente, y a eso quiero llegar. Cuando aparecen las leyendas, y para algunos que son los de Armenia recordarán en Aloha, arriba en el Alto de Colillas, una discoteca que hubo un tiempo, un Jueves Santo, estaban allá enrumbados, llegó un tipo muy apuesto, él muy galán, pues pinta de negro. Desde que el tipo entró, pues las mujeres centraron sus miradas en él, y de un momento a otro, pues y luego de muchos flirteos por parte de muchas, pues el tipo salió a bailar con un negro, y de un momento a otro, mientras estaba bailando en el coqueteo del hombre, dice, ¿sabes con quién estás bailando? Y la mujer, ay, no, y pues estás bailando con el diablo. Y la mujer, pues, ay, tan chistoso, no me crees, mírame los pies. Y de pronto la mujer vio y el tipo está levitando, y en vez de pies tiene patas de macho cabrío. Tiene patas de macho cabrío. Entonces... Y huele a azufre. Y la mujer resulta quemada. Y pues para muchos esa historia fue real. Y pues quienes dicen, y el tipo desapareció. Pero el tipo no, perdón, el diablo. Sí, pero eso no tendría tanta trascendencia si no fuera un Jueves Santo. Pero... Y existen versiones en varias ciudades, y en cada ciudad tienen su propia manera de contarla, ¿no? Es el mismo caso. No rumbe en un Jueves Santo. Una historia muy cercana está en Agapito, en Juanchito. Es casi del mismo estilo. Lo mismo, y por esos días, lo particular es que por esos días en Armenia también hubo una serie de sucesos con algún taxista, unos taxistas que también tuvieron como cliente a este individuo. Interesante. Pero, por ejemplo, yo sí quiero hacer la precisión en lo siguiente. Ustedes no se pueden ir del programa sin que nos narren un mito, una leyenda. Vamos a ver, ¿cuál de los dos nos regala un mito o una leyenda? Bueno, yo pues les quiero contar, esta historia es una leyenda. Es una leyenda que recopila un grupo de personas. A mí quien me la contó fue Adolfo Borda Penagos, por ese entonces era el encargado de extensión cultural de la gobernación del Quindío, y él nos cuenta acerca de la leyenda del Tres Pies. Y es que hace mucho tiempo ocurrió, pues nos lo narraron él nos habla de que lo recopiló por los lados de Montenegro. Y las señoras fueron las que contaron esa historia de que los sábados, cuando los hombres salían al pueblo, pues iban por el mercado, pues de paso que se quedaban en el mercado, pues se quedaban chupando aguardiente de Zacatín. Y pues muchas veces volvían al día siguiente, y algunas veces con el mercado, otras no. Total, con el pasar de los días, las señoras empezaron a hablar de que mientras los señores no estaban en las fincas, sentían que los perros se alborotaban y sentían un tropelaje en los campos. Y pues cuando los señores volvían al lunes, que volvían al surco, empezaban a encontrar unas huellas. Y eran huellas, pero estas huellas tenían una particularidad, eran que eran de dos pies que iban en una dirección y un pie en el centro que iba en dirección opuesta. Qué loco. Y lo particular del caso es que luego de analizar la situación, se dieron cuenta de que este fenómeno se presentaba en las casas donde no había hombres. Entonces ellos concluyeron de que ese ente que rondaba por ahí pues, era que le temía a los hombres. Y desde entonces los señores, los caballeros, los casados decidieron no volver al pueblo por la remesa. Se quedaban con sus esposas y mandaban a los solteros a que trajeran las remesas y el aguardiente de Zacatín, y ese se lo tomaban en las fincas. Y paulatinamente el fenómeno fue desapareciendo, a los señores se les olvidó,
y nuevamente regresaron al pueblo. A las y andanzas. Regresaron a sus andanzas y al chorrito y toda la cuestión. Y con el pasar del tiempo reaparece el fenómeno, las dos huellas en un sentido, la huella en el centro, sentido contrario, y pues aquí con una particularidad más, y es que rondaba los cuarteles de los caballeros, y cuando rondaban los cuarteles pues algunos encontraron la seguridad violada, violentada, y entonces pues eso definitivamente llevó a los caballeros que no volvían, que el fenómeno del tres pies era peligroso. Lo que también contaron las señoras es que mientras los señores estaban en el pueblo chupando traguito, ellas se iban una en una dirección marcando unas huellas y la otra en dirección opuesta saltando en un pie. Ah, vea lo que... Por ejemplo, ya usted sabe que el tiempo en radio es fugaz. Háganos una breve referencia. Ustedes hablaban de Euclides Jaramillo, él hace una especie como de adaptación de mito y habla sobre el sapito. Bueno, pues uno puede encontrar muchos géneros, ¿cierto? Cuentos o fábulas con rasgos mitológicos o cuentos maravillosos puros o fábulas biológicas, ¿cierto? O fábulas puras de animales o esos cuentos de origen. El que acaba de narrar Piri, por ejemplo, que tiene una relación con la leyenda, pero que es un cuento más bien humorístico, ¿no? Sí. Uno encuentra un hecho real allí que lo sorprende al final y tiene esa intención, eso de lograr humor a través de la sorpresa. Don Euclides cuenta un cuento, yo me lo encontré en la biblioteca Euclides Jaramillo Arango a propósito de la Universidad del Quindío. Me senté y eso fue una sola risa leerlo. Fueron 5 minutos, es un cuento muy breve. Él explica por qué es un cuento, tiene ese carácter de explicar algo, ¿no? Explica por qué los sapos son feos. ¿Por qué son feos como nosotros entendemos que son feos, no? Son ojones, son jetones y no tienen colita, que ese es un hecho real, un fenómeno de la naturaleza. Y entonces, lo que cuenta es que Dios creó todo, se inventó una fiesta de inauguración de la creación allá arriba en el cielo, y claro, como el sapo no tenía alas para llegar hasta el cielo, pues se fue a buscar a todos los animales a ver si alguien lo llevaba, pero como el sapo hablaba tanto, y hablaba, no, pues ¿quién lo iba a querer llevar? Resulta que el sapito era muy inteligente, y entonces fue y convenció al tío Gallinazo de que lo llevara por favor al otro día tempranito, de que le llevara un regalito que él tenía para mandarle a Dios porque él no podía ir, pobrecito, ¿no? Y el sapito fue y se envolvió en un papelito, se amarró con una guasquita, el Gallinazo lo llevó hasta el cielo y ese sapo parrandió 8 días y 8 noches completicos metiendo guaro, ¿cierto? Todos los días. Y al final todos los animalitos pues estaban tan ebrios y con unas panzas gigantes, porque la comida era un asunto así voluptuoso, ¿no? En el cuento. Cielo abunde la comida. En el cielo, claro, la providencia divina. Entonces deciden bajar a la tierra y el sapito otra vez en problemas, pero como era tan inteligente, fue y se le tiró sin que el gallinazo estaba borracho ahí en una cantinita al lado del cielo, fue y se le tiró por detrás, se prendió de las plumitas de su colita y se quedó calladito, y el gallinazo empezó a bajar. Y pues como iba solo, bajando ya tarde, todos se habían ido, le dio por preguntarse en voz alta, que uno a veces siente la necesidad de hablar con uno mismo, ¿cierto? Y dijo, ve, ¿qué habrá sido ese pobre tío sapo? Y el sapito, que es tan hablador, no se aguanta las ganas y desde atrás de la colita le responde, no, fresco tío Gallinazo, que aquí yo voy lo más de bien. Y ahí fue donde se cayó, así de chiquitico como era, se deslizó de las plumitas, de gritar tanto la boca le quedó así enorme, como la boca de un costal, como dice mi abuela. Los ojitos se le brotaron y ahí fue cuando perdió su colita, que era lo más de bonita al principio cuando Dios lo creó. Entonces ahí es una referencia, digámoslo, creacionista a partir del sapito. Sí, digamos que uno sigue preguntándose por qué existen las cosas y cómo existen, de dónde vienen, ¿cierto? Uno sigue configurando, construyendo signos, símbolos, pero los mitos, la tradición oral, se llama tradición oral porque se trae, están atrás, viene de traer, se traen acá, ¿no? Se evocan. Bueno, ya en modo de conclusión, hay que dejar claro que aunque nosotros tengamos pues ya los avances científicos, sobre todo ya la evolución en el pensamiento y sobre todo esa capacidad
metateórica, analizar nuestro mundo. No podemos desligarnos del todo como humanos de esas interpretaciones pues místicas que aún sobreviven pues a lo largo de la historia y de los pueblos. El mito como referencia y como algo plenamente filosófico y literal todavía existe, aunque su influencia ya no es tan poderosa como lo era antes, pero sí ya se transformó de algo religioso, de algo místico, ya se transformó a algo de tradición y cultura. Pues eso era básicamente lo que íbamos a hablar por hoy. Y como fuente, Diego, de composición de nuevas historias, ¿no? Los hechos históricos, los ritos, los mitos, las leyendas, las representaciones, todas las costumbres, todo eso se convirtió en una fuente para la composición. Imagínese, uno dando conclusión y siempre los temas tienen unos rizomas que uno se puede quedar hablando mucho tiempo. Entonces ya lastimosamente el tiempo es corto. Le damos las gracias a los invitados, Lady, Luis Hernán, muchas gracias por estar aquí. A ustedes por invitarnos. A ustedes muchas gracias. Bueno, entonces eso fue por hoy el programa de Filosofía de la Calle. Recuerden estar sintonizándonos todos los miércoles a las 8:30 de la mañana o escuchar las grabaciones precisamente de este programa a través de la página de Facebook del programa de Filosofía de la Universidad del Quindío. Muchas gracias a todos los oyentes y nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien. Filosofía de la Calle. Un espacio realizado por el programa de Filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la Calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos.